Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo venía aquí un poco para hablaros de mi especialidad, como todo el mundo, ¿no? Lo que pasa con psiquiatría es una especialidad que cuando a un estudiante, por ejemplo, de los que rotan con nosotros, le preguntas ¿qué te parece la psiquiatría?, pues muchos de ellos suelen responder que les parece muy interesante, pero que nunca la harían. Es una respuesta bastante habitual. Luego hay otras personas que realmente sienten un interés bastante genuino y que es difícil de describir, ¿no? ¿Cómo se puede definir la psiquiatría en una palabra? Pues es muy complicado. La psiquiatría trata de lo intangible, ¿no? de algo que no se puede tocar, ni se puede medir prácticamente. Tampoco se ve. Trata, si nos ponemos intensos, de la esencia de lo humano, ¿no? De la mente, de algo muy difícil de describir, del pensamiento. Nosotros trabajamos con eso, con pensamientos, con estados de ánimo, con emociones, con los discursos de las personas. Y nuestra herramienta de trabajo principal pues es el lenguaje y la palabra, ¿no? Nosotros no utilizamos las pruebas complementarias, somos prácticamente la última gran especialidad clínica y todo lo que hacemos prácticamente está basado en la clínica, ¿no? En la entrevista, en la anamnesis. Entonces, nos basamos en síntomas, en lo que nos cuenta el paciente. Si el paciente no quiere colaborar con nosotros, estamos realmente muy limitados. Y prácticamente no tenemos signos y, como ya os he dicho, ni pruebas complementarias. Nuestras enfermedades generalmente no se ven en el escáner, ni en las analíticas, ni en ninguna otra prueba, ¿no? Sí que las utilizamos, pero más de una forma pues, para descartar, ¿no? otras enfermedades que puedan tener síntomas pues, psiquiátricos. ¿Cómo trabaja un psiquiatra? Bueno, he elegido esta imagen, aunque no contribuye mucho a evitar los estereotipos, ¿no? Pues un psiquiatra trabaja en la consulta, ¿no? Hablando con las personas, no necesariamente en un diván, como sale en la imagen. Una silla puede bastar, pero trabaja cara a cara con el paciente, ¿no? Lo fundamental en la psiquiatría es la recogida de información. Para ello pues nos vamos a basar en la entrevista clínica y también vamos a tener que hablar con los familiares y vamos a tener que investigar mucho en la vida de esta persona, ¿no? Esto a veces es muy complicado. A veces llegan pacientes al hospital de los que no sabemos nada, sin identificar, que no quieren colaborar mucho. Y vamos a tener que hacer una labor de investigación importante. También vamos a tener que ir mucho al detalle en la entrevista, vamos a tener que preguntar mucho sobre la vida de los pacientes, prácticamente sobre todos los aspectos de su vida, ¿no? Incluso los muy íntimos, porque es muy importante a la hora de llegar a un diagnóstico, ¿no? Para emitir nuestros diagnósticos, pues nosotros empleamos pues, ciertas clasificaciones, como es el DSM-5, que es la más conocida, o el CIE-10. El DSM-5 es americano y el CIE-10 es el de la OMS, ¿no? Y aquí, pues, en función de unos síntomas, puedes llegar a hacer los diagnósticos, ¿no? Esto no lo tomamos nosotros como palabra de Dios, no es algo inmutable, ni que lo tengamos que saber de carrerilla, ¿no? Porque son libros también muy polémicos, ¿no? y que muchos psiquiatras no están de acuerdo con muchos de los contenidos de estos libros. Pero como nos tenemos que basar en algo, ¿no? Porque es una especialidad médica y al fin y al cabo somos científicos, pues tenemos estas clasificaciones. ¿El tratamiento en psiquiatría? Bueno, yo creo que en psiquiatría el tratamiento es muy completo. Somos la especialidad, yo creo que primero ha entendido lo que tiene que ser la medicina, ¿no? En primer lugar, bueno, nuestra herramienta fundamental para tratar a los pacientes son los fármacos. La psicofarmacología, pues es un arte, ¿no? Es muy bonita, tiene una gran cantidad de fármacos, hay muchísima innovación. La industria farmacéutica en psiquiatría es muy potente, como seguramente sabréis.
Pero no solo nos basamos en eso, claro, también tenemos la psicología, ¿no? Trabajar con la mente, con las emociones de las personas, con la relación terapéutica, que es una cosa fundamental para cualquier médico, pero mucho más para un psiquiatra, ¿no? Una buena relación terapéutica va a condicionar la adherencia al tratamiento y va a condicionar que ese paciente continúe en seguimiento. Por lo tanto, es fundamental en psiquiatría. Y digo que somos la especialidad que primero ha entendido porque esto realmente es fundamental en todas las especialidades médicas. O sea, a un paciente, si le dices que se tome un tratamiento y no le dices nada más, no le dices para qué sirve, el paciente no confía en ti, pues lógicamente no se lo va a tomar. Y por eso hay tantos problemas en medicina de falta de adherencia a los tratamientos, ¿no? Y luego también, desde luego, hay otro de los pilares fundamentales de nuestra especialidad es lo social, ¿no? Porque la enfermedad mental está muy relacionada con características sociales. Trabajamos mucho con trabajadores sociales. Nuestros pacientes sufren unas desigualdades tremendas. Entonces, muchas veces son pacientes que viven en la calle o que tienen muchos problemas con sus familias, que no tienen dónde ir al alta. Y eso son cosas que también van a condicionar muy gravemente su posible recuperación. ¿Para qué sirve la psiquiatría? Bueno, pues la psiquiatría sirve fundamentalmente para ayudar a las personas, prácticamente a un amplio abanico de personas, ¿no? Desde las personas con trastorno mental grave, que son, bueno, pues nuestros pacientes prototípicos, ¿no? Que hasta durante muchos años han estado pues repudiados por la sociedad, totalmente apartados, encarcelados, bueno, perseguidos, encerrados en manicomios durante toda su vida, ¿no? Y que a partir de más o menos de los años 80, la psiquiatría consigue que todas estas personas, la mayoría de ellas al menos, salgan a la calle y puedan, en cierto modo, reinsertarse en la sociedad y que sus vidas se normalicen en cierta manera, ¿no? Y también ayudamos a mucha gente, ¿no? Que sin tener un trastorno mental grave, pues está pasando por ciertas dificultades en su vida, pequeñas depresiones, trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos, y que realmente, bueno, en general, toda la patología psiquiátrica es bastante satisfactoria, porque los pacientes mejoran bastante con el tratamiento. Y estas personas que no tienen trastornos tan graves, pues pueden llegar a hacer una recuperación completa, la mayoría de ellas, y volver a su vida pues, de forma normal, ¿no? Esta foto que pongo aquí es pues, un grabado del siglo XVIII de un antiguo manicomio, ¿no? La enfermedad mental, bueno, pues la enfermedad mental es importantísima desde el punto de vista epidemiológico, como seguramente sabréis. Es una de las prioridades de la OMS y de prácticamente pues, todos los sistemas de salud. Es la segunda causa de pérdida de años ajustados por discapacidad a nivel europeo, la primera causa de incapacidad del mundo, por la depresión fundamentalmente, afecta a 1 de cada 4 personas cada año. Muchos de vosotros vais a sufrir enfermedad mental. Y está muy infradiagnosticada, un 50% no están diagnosticados ni reciben tratamiento, ¿no? Y luego es muy grave también porque afecta a la población muy joven. Pues como podéis ver aquí, el suicidio es la principal causa de muerte en personas de entre 25 y 35 años, lo cual para una sociedad pues es bastante devastador. O sea que va a haber futuro en psiquiatría, hay presente y va a haber mucho futuro, porque se está preocupando mucho pues, las organizaciones, ¿no? de este tipo de patologías. ¿Habilidades que ayudan para ser psiquiatra? Bueno, fundamentalmente hay que tener capacidad para relacionarse con las personas. Si eres una persona social, que no te gusta hablar con la gente ni relacionarte, pues desde luego yo creo que la psiquiatría no es tu especialidad. Hay otras muchas especialidades en medicina que pueden cuadrar contigo, pero yo creo que la psiquiatría no. Tu actitud tiene que ser abierta, es decir, yo creo que un psiquiatra es una persona que no puede tener muchos prejuicios, no puede tener tendencia a juzgar a las personas, ¿no? Porque van a venir personas con creencias totalmente distintas a las tuyas y que si tú estás cuestionando todo lo que ellos piensan, no vas a ser capaz de tratarlos de una forma adecuada, ¿no?
También tiene que tener tolerancia ante la frustración e incertidumbre, porque nuestros pacientes pues, no siempre mejoran todo lo que querríamos, ¿no? Y muchos ingresan y vuelven a ingresar y vuelven a ingresar. Y más o menos en cada guardia ves a un par de pacientes que conoces, ¿no? de muchas veces, y eso puede resultar frustrante. Y luego un psiquiatra tiene que ser una persona pues, curiosa, ¿no? Que se interese por la vida de las personas, ¿no? Que le cuenten algo y quiera saber más. Como si fuera un poco un periodista, un investigador, ¿no? Que tenga inquietud. Y también ayuda mucho tener intereses más allá de la medicina. Nosotros estamos muy relacionados con el derecho, privamos de su libertad a las personas, obviamente cuando necesitan un ingreso involuntario, y el derecho también, la psiquiatría forense es bastante potente dentro de la psiquiatría, y tener conocimientos de derecho es fundamental para un psiquiatra. Tampoco hay que ser abogado, ni juez, ni nada, pero hay que saber algunas cosas para no tener problemas en la especialidad, como toda medicina, pero en psiquiatría especialmente. También tener intereses en antropología, en psicología, puede ser muy útil y si eres psiquiatra los vas a poder desarrollar. Obviamente también, como ya he dicho, pues en ética, en sociología, también la literatura. Yo conozco a un psiquiatra que dice que no conoce a ningún buen psiquiatra al que no le guste leer. No hace falta ser un literato, pero yo creo que los psiquiatras sí que suelen tener pues, cierta inquietud por la lectura, ¿no? Puntos positivos de la especialidad. Bueno, pues el principal punto positivo es el paciente psiquiátrico. Tiene una patología que a los psiquiatras pues, nos fascina, nos interesa, no se puede explicar muy bien, yo creo que es algo bastante vocacional y es que es eso, ¿no? Tú estás con un paciente psiquiátrico y quieres enterarte sobre cosas de su vida. No te interesa tanto qué tipo de auscultación tiene, cómo es su TAC, pero sí cómo es su vida, ¿no? El método de trabajo basado en la entrevista también es muy interesante. La investigación, la psiquiatría, pues es un campo ahora mismo en el que se está investigando mucho y se va a investigar mucho más. Salen muchos nuevos tratamientos, también se está investigando en el componente genético de las enfermedades psiquiátricas. Prácticamente no se saben muchas cosas de las causas de las enfermedades psiquiátricas. Entonces, esas son líneas de investigación que van a tener pues, mucho futuro. La calidad de vida es fundamental, yo creo, para los psiquiatras. También conozco a un psiquiatra que dice que para ser un psiquiatra tiene que vivir mucho y leer mucho, ¿no? Entonces, a nosotros no nos gusta estar todo el día encerrados en el hospital. Un cirujano imagino que tendrá que pasar muchas horas en el quirófano, pero un psiquiatra lo que tiene que hacer es pues, hablar mucho con la gente, ¿no? Y conocer muchas cosas de la vida, porque es a lo que nos dedicamos nosotros. Y finalmente las salidas laborales pues, son bastante buenas, hay un montón de recursos en los cuales están psiquiatras, también está el tema de las adicciones, que da mucho trabajo, y la salud mental comunitaria en los centros de salud mental también es una salida muy importante. Ahora son años malos y aún así la mayoría de la gente se está colocando y yo creo que en el transcurso del tiempo va a haber cada vez más trabajo. Puntos negativos. Bueno, hay gente que dice que alejarse de la medicina orgánica pues, es un punto negativo. Sí que es verdad que te alejas. Yo os digo que mis R1s, que están ahora haciendo guardias de puerta todavía, porque hacemos todo el primer año guardias de puerta en La Paz, están deseando alejarse de la medicina orgánica, porque eso es un infierno. O sea que yo no sé si es un punto negativo o positivo. Por supuesto, conocimientos médicos un psiquiatra tiene que tener, porque los pacientes con trastornos mentales al final suelen tener mucha patología médica también, síndrome metabólico, hipertensión. Todas esas patologías se dan con mucha mayor incidencia en pacientes psiquiátricos y hay que saber, aunque sea para derivarle a algún especialista. Luego, la psiquiatría es una especialidad, pues como os podéis imaginar, muy subjetiva, a pesar de que haya escalas, que haya cuestionarios, el DSM, lo que quieras, al final todo depende de lo que tú veas en el paciente, ¿no? Tú puedes decir si un paciente, pues tú crees que está con el ánimo expansivo o simplemente está contento. Eso muchas veces es muy subjetivo, ¿no? Y eso pues hay que lidiar con ello, siendo psiquiatra. Hay pocas certezas y no hay modo de obtenerlas, ¿no? No hay una analítica que te diga que el paciente tiene anemia o que tiene
No hay una analítica que te diga que tiene tristeza, eso es imposible. Él te lo puede decir y tú te lo tienes que creer. Y así es como trabajamos. Luego, otra cosa que tiene la psiquiatría es que hay pues, multiplicidad de corrientes. Hay una cosa que puede ser que dos psiquiatras trabajen de una forma totalmente distinta, que yo esto creo que no pasa en prácticamente ninguna otra especialidad de psiquiatría. Una vez fueron 6 psiquiatras de mi hospital a un juicio, les preguntaron por una valoración de un paciente y cada cual dijo que tenía una cosa, lo cual al juez le hizo volverse un poco loco. Y luego el paciente pues es bastante complicado. Es un paciente a veces muy demandante, a veces muy poco colaborador, a veces agresivo, a veces agitado y tienes que contenerle. Es un paciente que muchas veces, no la mayoría, ni mucho menos, pero muchas veces no quiere venir a tu consulta, viene obligado porque lo traen en ambulancia. Y luego los familiares pues también suelen ser bastante demandantes y pueden generar bastantes complicaciones en el día a día. Esto puede generar también un gasto emocional. Nosotros también tenemos nuestra mortalidad, que es el suicidio, y cuando un paciente se suicida, tú le has podido ver el día anterior y aunque creas que lo hayas hecho todo bien, pues no es claro, ¿no? Nunca puedes saber por qué el paciente ha tomado la decisión de suicidarse y si has hecho bien tu trabajo o no. Y es algo que te puede estar reconcomiendo pues, durante bastante tiempo, porque nunca vas a tener una respuesta, ¿no? Y luego está el tema del estigma, que es bien conocido, ¿no? Los pacientes psiquiátricos nadie quiere saber nada de ellos, de los psiquiatras poco, ¿no? A cualquier madre, pues si no le gustaría que su hijo fuera hematólogo, pues psiquiatra creo que mucho menos, ¿no? Esto ha sido gratuito. Y es un tema a tener en cuenta. A mí lo cierto es que tampoco me importa mucho, me preocupa sobre todo por mis pacientes y es un tema que viene pues, de la cultura, ¿no? De las películas en las que salen pues, hospitales psiquiátricos o manicomios, pues todo suele ser bastante horrible, pero la realidad no es así. La realidad, pues somos una especialidad médica más, bueno, no una cualquiera, pero una especialidad médica. Y nuestros pacientes, pues, al fin y al cabo son personas como otras cualquiera, ¿no? Y la mayoría de las veces ni son violentas, ni son agresivas, y son bastante agradecidos en general. Bueno, las rotaciones de la residencia. Bueno, pues esto varía un poco según hospitales. En la mayoría suelen ser 4 meses de medicina rotando por el hospital, en atención primaria, neurología, medicina interna. Suele ser 2 meses en interna, 1 mes en neurología, 1 en urgencias, depende un poco del hospital. Luego está la rotación por la planta, que suelen ser 9 meses, la unidad de hospitalización breve, que suelen estar partidos. Luego psiquiatría comunitaria en los centros de salud mental, repartidos por las áreas, ¿no? Donde se ve a los pacientes ambulatorios. Luego hay 2 meses de rehabilitación psiquiátrica, 4 de interconsulta, de psiquiatría de enlace. Luego hay 4 meses de psiquiatría infantil y adolescencia, que pueden prolongarse luego. Luego puede haber 2 meses de alcoholismo y adicciones. Y luego, según el hospital, pues también se puede rotar por psicoterapia. Esto todo es bastante variable dependiendo del hospital en el que estéis. Finalmente, estos serían los 3 primeros años y en el 4º año se puede hacer una rotación específica en infantil o en gerontopsiquiatría, lo contempla el BOE, o bien hacer rotaciones específicas más generales en áreas en las que estéis interesados, ¿no? Bueno, fundamentos para elegir hospital. Pues hay hospitales monográficos que se dedican solo a la psiquiatría o hospitales generales. Yo recomendaría que fuerais a un hospital general, porque en un hospital monográfico pues no vais a tener contacto, igual en la interconsulta vais a tener que ir a rotar a otro sitio. El tamaño del hospital pues, es muy variable. Vamos, en cualquier sitio os podéis formar bien. Ya os he dicho que con una silla un psiquiatra puede hacer su trabajo. Depende totalmente del capital humano y yo creo que hay buenos psiquiatras en casi todos los hospitales, ¿no? El número de residentes, pues bueno, tiene sus pros y sus contras, ser muchos residentes, pues estás más apoyado y si eres pocos se ocuparán más de tiros adjuntos, ¿no? Bueno, luego la docencia es importante en psiquiatría, la mayoría de los servicios tienen un día de docencia
a la semana, eso hay que preguntarlo, las guardias, cuántas se hacen, cuántos residentes hay por guardia, si hay adjunto o no, que haya psicoterapia en el hospital, no todos hay psicoterapia, Madrid es una comunidad bastante potente en psicoterapia, pero otras de España no. Y luego la investigación, y lo que es más fundamental para mí es el ambiente de trabajo. La residencia es una fase de la vida muy intensa en la que pasas mucho tiempo con la gente con la que trabajas. Y en psiquiatría suele haber buen ambiente, pero preguntarlo es fundamental. ¿Y el ranking nacional? Bueno, pues yo he puesto ahí el primero de La Paz, que es mi hospital, y además se cogió el primero el año pasado. Y luego ya os digo que básicamente psiquiatría no es como otras especialidades, da un poco lo mismo donde la hagas, porque en cualquier sitio te vas a formar bien. Los primeros sitios que se cogen suelen ser Madrid y Barcelona, yo creo que fundamentalmente porque son las ciudades más grandes y es donde más gente quiere ir. Y luego la psiquiatría es una especialidad con la que se coge con un número bastante asequible. La última plaza en España el año pasado se cogió con el 5.070 y la última en Madrid con el 3.828. Como veis, bueno, los números comparados con otras especialidades pues, son bastante asequibles. En Madrid, pues bueno, el Hospital Gregorio Marañón concentra la psiquiatría infantil, es el hospital de referencia, eso puede ser interesante para los que os interese ese campo. Y luego en Barcelona, pues el Hospital Clínic, el Hospital de Santa Creu y Sant Pau, pues son los que primero se escogen, ¿no? Pero ya digo que no es tan importante el sitio de elección como en otras especialidades. Y bueno, ya voy a ir acabando. Voy a hacer una cita de un poeta alemán que se llama Heine, que dice que la verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca. Muchas gracias.